Bendiga, estamos contentos, amén, por un día más que el Señor nos ha permitido estar en este servicio y vamos a seguir con el programa. Ya vamos a terminar porque ya es tarde, pero vamos a tener la palabra de Dios, vamos a seguir con las señales, amén, que nos dice la palabra de Dios en Mateo 24. Aquel día prediqué hasta el 14, ahora voy a predicar del 15 al 28. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y hay el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de los que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Dice, y si en aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquel día serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, aquí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. En esta hora, mi amado Señor, le pido que sea usted obrando, Señor, a través de su Espíritu Santo, que sea usted hablando a través de mi lengua, Señor, que no sea yo, sino su Espíritu Santo. Porque yo aquí estoy parada como un instrumento suyo nada más, Señor, porque yo, Señor, yo en mi humanidad no sé nada, Señor, pero usted es el que me da la sabiduría, Señor, y usted viene la inteligencia, Señor, y su palabra dice que si alguno está falto de sabiduría, pida a Jehová, que usted nos da abundantemente sin ningún reproche, Señor. Le pido que sea su Espíritu Santo, Señor, tocando los corazones de tu pueblo para que esa palabra pueda llegar hasta lo más profundo, Señor, y sobre todo que pongamos por obra tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Puede sentarse. Bueno, seguimos con Mateo 24 y con los acontecimientos finales. Amén. Y vamos a iniciar del 15. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. El Señor nos manda a que si nosotros leemos, que entendamos lo que la palabra de Dios dice, y para entenderla necesitamos el Espíritu Santo. Amén. Amén. Para poder entender la palabra de Dios. Y vemos de que dice: por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora. Amén. Dice, probablemente este pasaje describa hechos relacionados con la destrucción de Jerusalén. ¿Se recuerdan que iniciamos con eso? Cuando los discípulos le preguntaron al Señor,
cuando él se iba, dice, del templo, se acercaron sus discípulos y le dijeron que cuándo serían esas cosas. Y el Señor respondiendo les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces vemos como el Señor les manda, no les da fechas, pero sí les da señales. Y estas son las señales de Mateo 24, las profecías de Daniel, Ezequiel, Jeremías, Isaías. Bueno, desde un principio el Señor viene hablando 700 años antes de Cristo, viene profetizando los acontecimientos que hoy en día los estamos viendo. Amén. Así es de que no podemos estar despercibidos de lo que está pasando en el mundo entero en este momento. Y también con el templo de Jerusalén estaba relacionado que iba a ser destruido, amén, por Babilonia, si se recuerdan en el tiempo de Jeremías, amén. Y también el segundo que fue destruido. Y ahora pues, después de eso, el Señor viene Jesús y hace el templo ya, pero en nosotros. Nosotros somos el templo. El templo ahorita en Jerusalén están los planes ya para construir el tercer templo, porque va a ser construido, porque está bíblicamente en la palabra profética, pero no pueden construirlo. ¿Saben por qué? Hasta que la iglesia sea levantada, porque no pueden haber dos templos en la tierra. No pueden haber dos templos. Ahorita el templo de Dios somos nosotros, amén. Y los que caminamos en santidad para el Señor y en obediencia. La iglesia es el templo del Señor. Así es que la iglesia tiene que ser levantada para que Israel empiece a construir ese templo. Pero para construir ese templo tiene que haber guerra. ¿Sabe por qué? Porque la guerra, porque ellos no pueden tirar ¿cómo se llama? La cosa de los musulmanes que tienen ahí, la cúpula. Amén, no pueden de ninguna manera. Entonces, cuando venga la guerra, probablemente una bomba le caiga y va a ser destruida. Probablemente. Porque ahorita pues no hay modo de que tiren esa cúpula de Omar. Amén. Así es de que vemos de que van a construir el templo, pero de que va a ser construido porque es la palabra de Dios, amén. Entonces, pero ya nosotros quizás no lo vamos a ver. Me recuerdo que antes decía un pastor, yo le pido a Dios que yo quiero estar para ir a ese templo. Pero quizás, inconscientemente, lo dijo quizás porque, pues para ese entonces ya la iglesia no va a estar, amén. Pero el Señor nos sigue hablando a través de las señales, desde que Israel fue el pueblo de Dios. Todo esto se ha venido aconteciendo a través de la historia, a través de los años, se han ido cumpliendo la palabra de Dios. Entonces, sin embargo, Mateo nos habla de eso y lo relaciona con la segunda venida de Cristo, lo cual significa que estos acontecimientos son similares a lo que sucederá inmediatamente antes del regreso de Cristo. Amén. Tienen que pasar señales antes de que Cristo venga. Guerra, rumores de guerra, hambres, terremotos, tsunamis, se matarán unos a otros, se aborrecerán, dice, padres contra hijos, hermanos contra hermanos, y bueno, un sinfín de acontecimientos que van a pasar antes de la segunda venida del Señor. Y también tiene que suceder el arrebatamiento antes que Cristo venga en su segunda venida. Amén. Porque no es, como se lo dije la vez pasada, la segunda venida no tiene nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia, no tiene nada que ver, pero aquí está hablando de su venida. Y esa es otra señal, cuando la iglesia sea levantada, amén, es que la venida del Señor ya está más cerca, amén. Así es de que
podemos ver lo que dice realmente, y no nos podemos dejar mover fácilmente de nuestro modo de pensar, porque recuerden que vienen muchas señales, y dice en el 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, porque va a ser terrible ese momento, amén. Los momentos que estamos pasando y los momentos que vienen, que son desastrosos, dolorosos para los que, si todavía está la iglesia, si todavía vamos a pasar parte de las señales que habla el libro de Mateo, quizás vamos a pasar nosotros todavía, pero no vamos a pasar la gran tribulación, amén. La gran tribulación ya no la vamos a pasar nosotros. Con la ayuda de Dios tenemos que estar limpios para que el Señor, cuando suene la trompeta, la podamos escuchar, amén. Porque los que no van a ser levantados, esos no van a escuchar la trompeta. Solamente los que vamos a ser levantados, amén. Y dice, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Dice, más hay de las que estén en cinta, de las que críen en aquellos días, amén. Así es de que vemos aquí de que va a haber mucho dolor en la tierra. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Está hablando de la gran tribulación, amén. Y dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Por causa de los escogidos, los días serán acortados, amén. Entonces vemos nosotros de que los días van a ser acortados y están siendo acortados. Si ustedes se dan cuenta hoy día, los días pasan volando, las semanas se van volando, los años, los meses, es que ni se siente, empieza el día en la mañana y aún, aunque estemos haciendo lo que estemos haciendo, el día se va. Y imagínense por qué el Señor los ha cortado. Dice, por causa de los escogidos, por causa de nosotros, los días son acortados. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que estamos en la tierra y esto es un caos en la tierra, amén. Ustedes saben todo lo que está pasando a nivel mundial. Es desastroso. Tsunamis, terremotos en diferentes lugares y en todo el país hay terremotos que nosotros no nos damos cuenta. Inundaciones, huracanes y todo se lo atribuyen a la naturaleza y no es la naturaleza. Y sí puede ser la naturaleza. ¿Sabe por qué le voy a decir que es la naturaleza? Porque Dios mueve a la naturaleza. Dios es el dueño de la naturaleza. Amén. Y dice que Dios, ese es el arma, la naturaleza de Dios para castigar a su criatura. Y la criatura somos nosotros. Amén. Dios usa la naturaleza para castigar a su criatura. Y son las armas que Dios usa. Amén. Si aquí vemos todas estas señales, son las armas que Dios va a usar para castigar al pecador. ¿Y por qué causa Dios está enojado con los hombres de la tierra? ¿Por qué? Porque la maldad se ha multiplicado. Aún los hijos de Dios están bien rebeldes. Aún después de haber caído de la gracia se burlan. Amén. Se burlan de los cristianos. Aún los cristianos están siendo, quieren vivir una vida de desobediencia, una vida en pecado. Muchas veces están aquí en el altar y están haciendo cosas abominables, cosas detestables que ante Dios le dan náusea, le dan asco. Todo lo que la gente está haciendo en las iglesias. Y por la iglesia vienen los juicios de Dios. Por la iglesia vienen los juicios de Dios. Amén. Así es que nosotros debemos de ser agradecidos con el Señor, que el Señor nos tiene perseverando. No es porque nosotros queremos, es porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Amén. Y entonces dice la palabra de Dios, dice en Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto, dice, con muchos, y hará cesar el sacrificio y la ofrenda después de la muchedumbre de las abominaciones
de las abominaciones vendrá el desolador. Y el desolador, usted sabe que es el diablo. El diablo es el desolador. Recuerde que antes, en el tiempo pasado, ofrecían sacrificios al Señor. Y entonces, pero los quitaron cuando vinieron los reyes y se pervertieron, alejando las cosas de Dios por meter idolatría y cosas que a Dios no le agradaban. Amén. Entonces, por eso dice el Señor eso. Entonces, ahora, cuando dice de que la abominación desoladora, cuando en la gran tribulación, dice que va a venir el anticristo, amén, y va a tomar el lugar santo donde va a sentarse el Señor, y ahí van a quitar el sacrificio que ellos hacían. Y Él va a hacer los sacrificios, pero mundanos y satánicos. Esa es la abominación que va a hacer el anticristo. Y los israelitas, los judíos, van a apartar el sacrificio y no se van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque ellos van a pensar que Él es el Mesías. Ellos están esperando un Mesías todavía. Amén. Ellos están esperando un Mesías y a ese le van a dar la bienvenida como Mesías. Por eso van a quitar los sacrificios del Señor y van a cometer abominaciones en ese lugar. Si no nos damos cuenta, desde ya hace varios años los días se van volando, como les dije, terremotos, tsunamis, violencia, robos de niños, padres contra hijos. La inmoralidad es terrible, abominaciones que el ser humano está haciendo por causa de la maldad que se ha multiplicado. Amén. Por eso necesitamos nosotros ponernos a cuenta. El Señor nos está hablando que nos pongamos a cuenta, porque los días son terribles y en el mundo. Cuando yo ando caminando, yo siempre digo, Señor, me cubro con la sangre de Cristo, porque a veces uno es contaminado a causa del pecado. Yo cuando salgo ahí a caminar, paso ahí en un lugar donde venden droga, ¿me entiende? Y eso pues es legal según en este país. Pero ese olor tan fuerte, y yo trato de sacarme el olor, le digo, Señor, porque este es templo del Señor. Recuerden que nuestro cuerpo es templo. Por eso dice en Isaías, cuando él dice que vio un serafín que vino con un carbón encendido, dice, y le purificó los labios, dice, porque él se consentía un hombre inmundo, no porque él estaba en pecado, porque dice que él vivía en medio del mundo que estaba en pecado y él se sentía contaminado. Y estaba, porque si el querubín, el serafín no hubiera venido a purificarle los labios, entonces quería decir que él estaba limpio, pero no, el serafín vino y dice que le limpió con ese carbón su pecado. Y ahí pudo ver la hermosa visión de que Dios le mostró. Amén. Entonces nosotros tenemos que guardar nuestro corazón, nuestra alma, nuestros ojos en este mundo donde vivimos de pecado. Amén. Porque el día del Señor va a venir para que estemos listos para cuando el Señor nos levante. Amén. Así es de que tenemos que seguir adelante luchando. Decía también que si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o ahí está, no lo creáis. Hermanos, tenemos que estar firmes, porque se levantarán, dice, falsos cristos y falsos profetas. Hoy día vemos muchos falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos. Y ahí lo vamos a encontrar. Amén. Por eso es necesario que nosotros estemos leyendo la palabra, escudriñando la doctrina del Señor, porque Él nos ha dejado, porque este es el mapa de la iglesia, para que nosotros nos guardemos de toda contaminación, de todo pecado, y para que estemos preparados para la venida
del Señor cuando Él nos levante, porque Él no va a venir. Uno a veces como costumbre dice la venida del Señor, pero Él no va a venir. Amén. Él va a llegar a las nubes a levantar a la iglesia. Amén. El Espíritu Santo es el que va a levantar a la iglesia, porque Él sí está con nosotros y está en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Así es de que dice, mire, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Eso lo dice en el 24:24. Amén. Las señales y prodigios que estos falsos harán. Sabemos de que a lo largo de la historia se han levantado muchos falsos profetas, falsos cristos. Pero el Señor siempre le dice que estemos alerta, que estemos velando para que no seamos engañados. ¿Por qué? Porque estos se parecen a nosotros. Es el trigo y la cizaña. Muchos de esos falsos profetas, de estos falsos cristos, están en las iglesias. Están adorando como nosotros. Están predicando como nosotros, pero no son. No son. Recuérdese que dice que el diablo se viste de piel de oveja. Amén. Pero son lobos rapaces engañando a la gente. Amén. ¿Por qué? Para recibir ellos. Porque ellos tienen un interés, y el interés que es el dinero y la fama. Ese es el interés de estos falsos profetas, de estos falsos cristos. Porque la apostasía ya está. Amén. Todo aquel que se aparta de la gracia de Dios y aún está en la iglesia, pero no está predicando lo que es la palabra de Dios, esos son unos apóstatas. Han apostatado de la fe y están engañando a la gente. Mire cuántas iglesias grandes con miles de gente, pero con su palabrería bonita los tienen engañados. Y yo digo, ¿cómo puede ser que estos no abren sus ojos, no abren sus oídos espirituales, y como ovejas van detrás de esos hombres engañadores? No puede pasar eso. Por eso dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche medites, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces dice, hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sabe que el que está cimentado en la palabra no puede ser engañado, ni va a ser engañado, no puede ser engañado. Amén, gloria a Dios. Y no es porque nosotros seamos sabios, sino porque el sabio de sabios está con nosotros. Amén. El sabio de sabios está en nosotros. Su Espíritu Santo está en nosotros. Y no podemos ser engañados por el diablo. Y el diablo bien sabe que nosotros no podemos ser engañados. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu está en nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que estar velando. Le voy a pedir a usted que si me puede leer Segunda de Tesalonicenses 2 y 3 y 4. Capítulo 2. Porque esto es bueno. Yo lo tengo, dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, que dice que no nos dejemos mover fácilmente de las falsas doctrinas, que no seamos llevados como viento de toda doctrina. Amén. No podemos nosotros ser engañados. El Señor nos advierte. El Señor le estaba advirtiendo a la iglesia, amén, a los judíos en ese entonces, y viene advirtiendo de las señales que vendrían, amén. Y dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque vendrá, dice, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado,
el hijo de perdición, amén. Ese es un hijo de pecado. Todos esos apóstatas son hijos de pecado, hijos de perdición, amén, porque dejaron la verdad de Dios y se fueron tras la fábula, tras la mentira del diablo. ¿Por qué? Por el dinero. Y sabemos que el dinero es la raíz de los males. Amén, gloria a Dios. Donde todos se han extraviado de la verdad por el dinero y por la fama, amén. Así es de que dice, el cual dice, escuche bien en el 4, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, dice, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios y como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cuántos se han hecho pasar por Dios a lo largo de la historia? Muchos hombres se han hecho pasar, amén, como dioses. Y muchos han muerto, mucha gente ha muerto por ir detrás de esos, amén. Así es que es necesario de que nosotros estemos alerta, velando, amén. Porque para que no seamos engañados por estos hombres falsos, por estos hombres mentirosos que vienen engañando, amén. Y aún aquellos que no tienen doctrina, que no escudriñan la palabra de Dios. Por eso es necesario que nosotros estemos alerta. Y si nosotros vamos a las personas, hay muchas personas que son muy famosas, como Benny Hinn. Y eso no es que yo los esté criticando, eso está en todo. Benny Hinn, amén. Está también Ronnie Chávez, que antes vivían ellos, iniciaron en la sana doctrina, amén. Entonces, pero se volvieron tras las fábulas. Dejaron la verdad de Dios por el dinero, amén, por el dinero. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de todo eso. Y en el 25 dice el Señor, ya os lo he dicho antes. Una advertencia para todos nosotros. Cuando los discípulos le dijeron, ¿qué señales habrá de tu venida? El Señor no les dijo la fecha, solo les dio advertencias y señales para que estuvieran firmes, amén, y para que estuvieran alerta. Porque si el Señor les da fecha, ellos pues andan haciendo lo que quieren y ya vienen antes de que el Señor venga ya a arreglar su vida. Por eso el Señor no les dio fecha, amén. ¿Por qué? Porque es necesario pagar el precio. Cristo vino a pagar el precio, amén, para darnos la salvación. A Él le costó la salvación de nosotros. Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre por nosotros. Él recibió 39 latigazos en su cuerpo. Fue partido por nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a obtener la salvación fácil? No podemos. Tenemos que pagar el precio. Tenemos que pagar el precio, amén, de nosotros santificar, cuidar nuestra salvación, dice, con temor y temblor, amén. Así que dice, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, amén. Entonces, como vemos, tenemos que tener cuidado hoy día nosotros, quienes vienen a predicar, a quienes ponemos nosotros aquí en el púlpito, amén, a predicar, porque muchas veces nosotros cometemos el error de, fulano puede venir a predicar, y no, nosotros no podemos, esto es muy delicado, amén. Es el lugar santísimo del Señor. Él está aquí. Y por eso nosotros debemos de cuidar. Y así como cuidamos esto, también debemos de cuidar nuestro corazón. Amén. Para que nosotros estemos preparados cuando el Señor venga a llevarnos. Así es de que no debemos de creer todo lo que nos digan.
En Lucas dice, el libro de Lucas dice, el 17:23, dice, el 24 dice, porque como el relámpago, dice en el 27, como el relámpago que al fulgar resplandece desde el extremo del cielo hasta el otro, así también será la venida del Hijo del Hombre. Y en Mateo dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces vemos aquí de que todavía aún no le da las señales, les muestra lo que va a suceder. Son las señales que le está dando nada más. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Como estaban las 10 vírgenes, amén. Así tiene que estar la iglesia. Pero tenemos que estar como estaban las 5. Ellas estaban esperando a su esposo. Nosotros estamos esperando a nuestro esposo. No sabemos el día ni la hora, pero el Señor nos ha dado señales para que estemos preparados, para que estemos llenando nuestras vasijas de aceite y nuestras lámparas. Tenemos que estar santificándonos, tenemos que estar velando, orando, vigilando, ayunando, amén, para que nosotros estemos preparados para ese día. Las 5 vírgenes prudentes lo estaban haciendo. Y dice que todas cabecearon, es muy cierto, todas cabecearon. Ahí no dice que solo 5, que solo las que estaban aptas. Ahí dice que las 10 cabecearon, pero sí. Y dice que también las 10 escucharon, porque las 10 se levantaron, dice, arreglaron sus cosas y se levantaron. Cuando oyeron el clamor, dice, ahí viene el esposo. Pero ¿qué pasó con las 5? ¿Qué pasó? Que no tenían aceite suficiente. No habían buscado al Señor suficiente. No le habían dado al Señor lo que el Señor pide de nosotros, que es amor, santidad, y que nos entreguemos sin reserva para Él. Amén. Por eso el Señor, solo las 5 pudieron irse con el Señor. Que eso no pase con nosotros. Jóvenes, pónganse a cuenta con el Señor. El Señor ahorita estamos en los 10 años rojos, dice. Estamos en los 10 años rojos, que van a pasar muchas señales. Y una de esas puede ser la venida del Señor. ¿Qué pasará si en este momento el Señor viene? ¿Qué sucederá si en este momento el Señor aparece y algunos de nosotros no estamos listos? Será triste, será lamentable. Porque dice que ni el hijo dará cuenta por su padre, ni el padre por el hijo. Cuando son adultos, cada uno dará cuenta de su propia vida. ¿Qué sucederá? Que el Señor venga en este momento y alguno de nosotros se quede a la gran tribulación. Va a llorar, va a lamentar no haber aprovechado ese tiempo aquí en la tierra. Como muchos lamentan, aquellos que están en el infierno, lamentan no haber oído la palabra de Dios. Ellos desean un minuto, un segundo de salir de ese lugar. Ellos quieren una oportunidad, pero ya no hay oportunidad. Ya no hay. Hoy es el día que el Señor está llamando a la iglesia. Hoy es el día que el Señor quiere que nosotros nos pongamos a cuenta. Amén. Pero es necesario que nosotros padezcamos, que seamos desechados también por mucha gente aquí en la tierra, porque nosotros somos, a nosotros no nos quieren a los cristianos, nos desechan. ¿Por qué? Porque predicamos a Cristo nuestro Señor. Si Él dice, si a mí me aborrecieron, a ustedes lo van a aborrecer a mí. ¿Qué no hicieron en el árbol verde? ¿Qué no harán en el árbol seco que son ustedes? Por eso nosotros es necesario que nos pongamos a cuenta para estar firmes a la hora de la prueba. Amén.
que estemos confiando, abracemos esa fe, que el Señor nos ayude a abrazar esa fe para que estemos firmes. Amén. Gloria a Dios. Dice también, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca, dice en Lucas 21:28, amén. Vuestra redención está cerca. El Señor está a las puertas. Estas señales nos enseñan y nos muestran y nos advierten que el Señor está cerca. Por eso tenemos que erguirnos delante de Él, santificarnos y vivir una vida limpia y piadosa delante de Él, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Gloria a Dios. Así es de que esta es una señal y dice: porque donde quiera que tuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Donde está un cuerpo, ahí se reúnen todas las águilas, amén, a comerse ese cuerpo. Entonces vemos también que la venida del Señor así va a ser. Todo mundo va a saber cuando el Señor venga. A través de las redes sociales, no va a estar escondido cuando el Señor venga. Cuando nosotros vemos esta águila que se están comiendo un cuerpo muerto, ahí vemos, allá está un muerto de seguro. ¿Se acuerdan antes en la guerra del Salvador? Amén. Ahí estaban los sopilotes ahí. Pero entonces vemos, y ahora sí va a ser. Estas son señales de que el Señor nos está dando de su venida. Amén. Y que van a acontecer muchas señales que en una de esas está una de las que nosotros estamos esperando, amén. Y es la venida, la que el Señor va a levantar a la iglesia, amén. Así de que es una señal que nosotros, es beneficio para nosotros. Pero también tenemos que estar como las 5 vírgenes, amén. Velando y orando, teniendo ese aceite en vuestras lámparas y en vuestras vasijas, amén. Y bueno, y esta es la predicación que el Señor me dio para mí y para ustedes. Amén. Vamos a tener la Santa Cena porque ya se nos hizo oscuro. Gloria a Dios. Dele palmas al Señor. ¿O está triste? No puede estar un triste que adora y alaba y espera a Cristo. Amén. Porque nosotros tenemos esperanza. Pero hay de aquellos que no tienen esperanza. Pero mientras hay vida, sí hay esperanza. Amén. Gloria a Dios. Bueno, yo quiero que los que van a participar de la Santa Cena, bueno, excepto mi mamá, que se sienten aquí adelante. Aleluya, gloria a Dios. Oh, Santo, te adoramos, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en Corintios 11, del 23 hasta el 26, pero ahorita voy a leer el 27, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre muchos y muchos que duermen. Entonces debemos nosotros probarnos, amén, para tomar la Santa Cena.
Como yo le repetí la vez pasada, no podemos tomar ni participar de la Santa Cena si nosotros andamos en pecado. Por eso el Señor manda y dice, pruébese cada uno. Así es de que en esta hora yo le voy a pedir de que si usted cree que ha pecado, pídale perdón al Señor en este momento, ahí donde está, y puede participar de la mesa del Señor, amén. Porque solamente usted conoce su vida y Dios, yo no se la conozco, pero el Señor sí. Así es de que pídale perdón al Señor y no deje de participar, porque es una bendición participar de la mesa del Señor, amén. Gloria a Dios, sí. Es una gran bendición. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado Señor. En esta hora, amado Señor, vamos a participar de tu mesa, Señor. Gracias, Señor, porque la última noche que se reunió con sus discípulos, Señor, ellos tomaron, Señor, este pan, Señor. Con usted, Señor, usted se estaba despidiendo de ellos, Señor. Aunque ellos no lo sabían, inconscientemente no lo sabían, pero usted sí sabía, Señor, que era la última noche que se sentaba con ellos, Señor, a participar de la mesa, Señor. Ahora le pedimos, Señor, que usted nos haga actos, Señor, para poder participar, Señor. La conmemoración de la Santa Cena, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, porque es una bendición grande, Señor, poder recibir, poder participar, Señor. Aunque un día vamos a estar allá en la boda del Cordero participando de la cena, de esa gran cena que usted tiene preparado para nosotros, Señor. Ayúdenos, Señor, para poder llegar, Señor, a esa gran cena, Señor. Guarde nuestras vidas, Señor. Ayúdenos, guárdenos para vivir en santidad delante de tu presencia. En el nombre de Jesús te lo pido y te lo suplico, Señor, y te doy gracias. Amén. Bueno, dice la palabra del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Amén. Así es de que voy a invitar a mi hermana Carmen para que ore por los elementos de la Santa Cena. Amado Padre, bendito Señor, te presento, Señor, el pan como símbolo de tu cuerpo. Aleluya, Y sí, el vino Señor. como símbolo de tu sangre, Señor, dándote las gracias por darnos la oportunidad, Padre Santo, de compartir, Señor, tu cena, la cena del Señor, Señor, Aleluya, para bendición sí, de Señor. nuestros cuerpos y nuestras vidas, Señor. Te pido que los bendigas, Señor. Oh, glorioso Padre, dándote la honra y la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede pasar. Sí, de ahí que abajo. Pero que espere, diga. Sí, nomás que espere, porque no, espera. Señor Jesús, aleluya, Padre Santo. Oh, revisa la mansa, le vende, y basta la base, Señor. Hay poder, hay poder en esta oración, Señor. Y en tu
Bueno, la palabra del Señor dice: dijo, habiendo dado gracias, partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos el pan con acción de gracia. Gracias, Señor. Gracias, mi amado, porque tu cuerpo fue partido por nosotros, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos la copa con acción de gracia. Gloria a Dios, aleluya. Oh, gracias, Señor, gracias, Señor. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aleluya, gloria a Dios. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Démosle gracias al Señor. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, porque nos ha permitido participar de su mesa, Señor. Nos ha permitido, Señor, comer el pan y este vino, Señor, el pan que representa su cuerpo, que fue molido por nosotros, partido por nosotros, y la sangre que fue derramada por nosotros, Señor, pero que al tercer día usted se levantó, Señor, para darnos vida. Usted ahí estaba dando la vida por nosotros, Señor. Por eso estamos aquí, Señor, recordando ese momento, Señor, pero también, Señor, anunciando que su venida está cerca, Señor, que su venida a levantar a su novia está cerca, Señor. No ha sido en vano, Señor, porque aquí estamos nosotros, Señor. No ha sido en vano lo que usted ha hecho por nosotros, Señor. Aquí estamos con un corazón agradecido delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por darnos el privilegio de participar de su mesa, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh, Señor, gracias. Bueno, mis hermanos.